Hoy volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de información y abrimos el abanico y lo abrimos para el resto de los municipios porque vamos a hablar de la política que se está llevando a cabo por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, aunque también hablaremos de la política municipal. Nos acompaña en esta segunda parte don Daniel Reyes, que es consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria por la formación política CIUCA. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, don Daniel? Pues bien, bueno, dentro de lo que cabe y esta emergencia sanitaria, pues bien, yo personalmente bien, trabajando mucho y bueno, a la expectativa de lo que va pasando, ¿no? Con cierta preocupación, como todo el mundo, supongo. Por parte de la ciudadanía se pregunta, porque en esta pandemia, desde que el señor Sánchez decretó el 14 de marzo el estado de alarma, se pregunta dónde está el Cabildo, dónde están las políticas del Cabildo para la ciudadanía en la situación que estamos, y ahora mismo cumplimos un año. Sí, es verdad que mucha gente recurre al Cabildo de Gran Canaria en este tipo de situaciones y es verdad de que, en mi opinión, tenemos una isla prácticamente subvencionada. No hay ninguna idea de isla. Es lo que siempre se le ha criticado a Morales. El problema de las personas como el presidente del Cabildo, que tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas, Antonio Morales, es precisamente esa, la falta de previsión y la falta de conocimientos turísticos. Si nosotros es una isla que dependemos, queramos o no, nos guste más o menos, pero dependemos del Cabildo, es evidente que una persona que no tiene preparación alguna en turismo, pues denota cierta precariedad en la gestión. Y entonces es lo que pasa, que el Cabildo no tiene ningún plan de contención, ningún plan de previsión turístico que pueda solventar esta situación. Entonces lo que vemos es, pues eso, un plan de subvenciones y regalar dinero, que es lo que mejor puede hacer el Cabildo, dar dinero a asociaciones que no van a ningún lado. Entonces, usted y yo nos seguiremos preguntando lo mismo, que ¿dónde está el Cabildo? Pues no lo sé. Desgraciadamente, con los pocos ingresos que ya tiene el Cabildo, hemos tenido que incluso solicitar algún crédito para poder cubrir ese plan de subvenciones totalmente desorbitado, porque no hay ningún plan de obra pública. El otro día me decía alguien, dime algo que Antonio Morales haya podido hacer en estos 6 años, y nadie recuerda nada, porque oye, mira, podremos tener nuestros más y nuestros menos con el exalcalde de Telde a lo mejor, pero la gente lo recuerda y dirá, oye, el Parque de San Juan lo hizo él, o el auditorio lo hizo el Cabildo, José Manuel Soria. La gente le recuerdan por ciertas obras o infraestructuras. A Bravo de Laguna se le recordará a veces por dejar el Gran Canaria Arena, pero Antonio Morales lo que ha hecho es coger el dinero y en vez de invertirlo, subvencionarlo. Entonces, al repartir tanta subvención fuera de esta isla, fuera de este país, absurdamente, al final se le va a recordar por eso, por regalar dinero. Hombre, se lo va a recordar por la compra de los terrenos a Murga. Sí, bueno, evidentemente, pero mire, es algo que duele un montón escuchar eso, porque que Amurga pase a la historia, que es un macizo histórico en Gran Canaria y que mucha gente vinculada al sector ecologista lo dice, es una pena que Amurga vaya a pasar a la historia ahora como el pelotazo de los 4 millones de Román Rodríguez o el intento de pelotazo de la compra de esos terrenos fraudulentos. Porque mire que es grande Amurga como para que vayan a comprar las 4 fincas del presidente de Nueva Canaria, Román Rodríguez. No es casualidad, evidentemente. Entonces, es evidente que Antonio Morales quizás pase a la historia también por el hombre que intentó comprar fraudulentamente Amurga, aunque fue una tentativa, porque al final, gracias a Dios, no le vamos a dejar hacerlo. Pero sí es verdad de que es triste que un macizo como Amurga pase a la historia por eso. Pero hemos visto otras formaciones políticas que se pronunciaron por la situación de lo que estaba pasando con Amurga, pero de las palabras a los hechos, el que dio el paso fue usted. Mire, yo cuando llegué a la política, mucha gente recriminaba el que se acuda a los juzgados y yo nunca entendí, porque supongo que como soy abogado y estoy acostumbrado a la litigiosidad, por decirlo así, no me sorprende ni me preocupa que alguien vaya a los tribunales a revisar cualquier acto administrativo. Pero es verdad que a los partidos, en cierta manera de entidad o grande, sí les molesta que la gente vaya a los juzgados. Yo llegué a la justicia para, en cierta manera, cuando veía una irregularidad, no solo hacer una nota de prensa. Si me tengo que ir a los tribunales, me voy. El tema de Amurga además me conlleva cierta preocupación porque el tema era de 4 millones de euros. Si yo llego a perder ese procedimiento y pierdo en costas procesales, a mí me hubieran condenado a pagar unos 70.000 euros de costas procesales al Cabildo por haber puesto esa demanda. Gracias a Dios que creo que la voy a ganar y no ganaré dinero, pero por lo menos no perderé, como yo digo. Entonces, cuando uno interpone este tipo de acciones judiciales contra todo el Cabildo de Gran Canaria y contra todos los licitadores que ganaron ese concurso, porque no solo te enfrentas al Cabildo, sino a aquellos adjudicatarios, como familiares de Román Rodríguez, que se me personaron el procedimiento en favor del Cabildo. Pues bueno, te enfrentas a una maquinaria y asumes tu riesgo y tu patrimonio personal por intentar ahorrar a esta isla 4 millones de euros.
Es un riesgo, evidentemente, y lo hemos sometido, pero los partidos grandes no se meten. Nunca verás contenciosos entre partidos grandes ni demandas y tal. Ahí parece que se tapan todos un poco, en cierta manera. Ese hecho de que entre bomberos no nos pisamos la manguera. Sí, no se puede explicar mejor. Todo lo que he dicho en una sola frase. Es así. Entre los partidos grandes parece que la acción judicial se la reservan bastante. Es algo que siempre nos ha distinguido en Ciuca, en que Ciuca también se nos ha recriminado mucho de que acudimos mucho a la vía judicial. Nosotros intentamos a lo mejor no ir tanto últimamente a la vía penal y sí más a la contenciosa, pero lo que no vamos a abandonar nunca es la vía jurisdiccional cuando consideramos que hay una irregularidad. Yo creo que es lo que debería hacer todo el mundo, pero al parecer solo lo hacemos nosotros. Hombre, lo claro es los hechos, cómo se llevaban a cabo y cómo han terminado. Bueno, el tema de Amurga ha terminado con el Cabildo reconociendo que la compra es ilegal. Recordemos de que el Cabildo adquiere 4 millones de euros de terreno de unas fincas que habían dominio público hidráulico dentro, o sea, dominio público sin deslindar. Eso significa que el Cabildo compró terreno que es público, terrenos de barrancos, de sendas forestales, que formaban parte del dominio público. Es tan asombroso de que no se haya deslindado que es evidente que cuando llegaron los informes del Consejo Insular de Aguas diciendo, oiga, que lo que ha comprado el Cabildo es una parte de barranco, que eso no es de nadie, el barranco es de todo, por decirlo así, es dominio público. Entonces hay que retrotraer las actuaciones y tal. En el fondo no eran 4 millones, era mucho menos. Pero lo grave de Amurga no es que hayan comprado dominio público, sino el concurso que hicieron. Hicieron un concurso, en mi manera de ver, y así se lo mostré al juez, amañado, con un procedimiento restringido, en el que pujaba toda la isla, se les expulsaba del procedimiento, y aquellos que pujaron 0,5 metros cuadrados, o sea, euros el metro cuadrado, se les expulsó del procedimiento. Y después a los familiares de Román Rodríguez, que eran los hermanos de su esposa y tal, se les reconoció 0,70 euros el metro cuadrado. Entonces, aquello, me imagino la cara de lelos que se le pudo quedar a aquellos que habían licitado 0,50 y se les expulsó y a ellos se les pagaba mucho más. Era un auténtico desmadre, era un pelotazo, yo siempre lo dije. Y creo que el Cabildo ya lo ha reconocido, está visto para sentencia el tema. O sea que estamos esperando sentencia nada más. Y seguro que toda la ciudadanía en esta isla redonda, la isla de Gran Canaria, y que sepan valorar esa sentencia. Bueno, esperemos. Porque es que hay antecedentes. Anteriormente de una de esas gestiones salió también a la luz el cómo una gestión por parte no del Cabildo, sino en su momento, y también el Cabildo tenía ahí algo que ver como el gobierno de Canarias, y hablamos de la residencia Agüime. Ya estamos hablando de partidas finalistas de la ley de dependencia, de personas dependientes, cómo se les vulneró los derechos, y por ahí hubo unas medias presiones, incluso con un poco de miedo de sacar unos papelitos para decir, oye, que aquí yo tengo denuncia que he ganado y se ha condenado a costa a las personas estas, ¿no? Para que no como pudiera... diciendo, cuidado dónde vas a ir porque te vas a meter en esto. Y al final ha sido un juez que le ha dicho, oiga, esto se ha hecho mal. Hay varias sentencias, además, creo, no es una, creo que son distintos juzgados de lo contencioso que ya han dicho que tienen que devolver ese dinero. Y le han devuelto el dinero a todos. Y se le han devuelto. Ese tema es verdad que llegó hasta el pleno del Cabildo de Gran Canaria, el tema, porque es verdad que aunque sea un tema más bien municipal del Ayuntamiento de Agüimes y que sea el pleno de allí... Pero son competencias transferidas. Claro, el gobierno de Canarias lo transfiere al Cabildo, el Cabildo al Ayuntamiento. Claro, en cierta manera había... Y ahí estaban todos en Belén con los pastores. Sí, no, es que la consejera se le criticaba de que no incoara un expediente dentro del propio Cabildo y nunca lo incoó. En ese momento la consejera Elena Mañez. Elena Mañez, exacto. Que hoy en día, pues mire hasta dónde ha llegado, la han subido y todo. O sea, la han premiado precisamente por inacción. O sea, pero en este país es así. En los partidos políticos premian mucho la lealtad y poco la gestión. O sea, bueno, y Salvador Illa lo hemos visto, vaya, es un hombre que todo el mundo pensaba que lo podían crucificar precisamente por la gestión sanitaria y lo que han hecho es hacerlo candidato. Entonces, pues prácticamente pasó lo mismo con Elena Mañez, que yo le tengo estima personal, pero evidentemente en ese tema de la residencia Agüimes dejó mucho que decir. Ahí la vi yo un poco maniatada, ¿no? Cuidado, porque esto... Claro, estamos en un pacto, ¿eh? Y en el gobierno de Canarias tanto lo mismo. Y en el Cabildo pasa muchísimo, porque a día de hoy ves como Antonio Morales, sabiendo de que tiene la presidencia de Ángel Víctor cogida por la mano, por decirlo así, pues evidentemente hace y deshace dentro del Cabildo sin que el Partido Socialista pueda hacer nada. De hecho, hace días pasó una cosa totalmente inaudita dentro de un pacto Nueva Canarias-PSOE, que es que destituyó a la consejera durante 24 horas para poder acceder a un expediente y de una vez... ¿no? a Guasimara.
que fue alcaldesa en su momento de Artenara y una buena gestora pública. Ese tipo de humillaciones en un pacto no se puede permitir, o por lo menos yo no lo permitiría. Pero el Partido Socialista, sabiendo que la presidencia de Ángel Víctor depende de Nueva Canarias, pues permiten todo. Entonces eso lo que hace es que no haya ni siquiera una equidad, sino un estado absolutista dentro del Cabildo en el que gobierna una sola persona, o bueno, dos personas, Carmelo Ramírez y don Antonio Morales, sin ningún tipo de control. Es un pacto falso, porque Podemos está de figurante. Podemos allí pinta poco, le han dado consejerías residuales en cierta manera, aunque tengo que hablar bien de la consejera de Podemos, porque es una persona bastante trabajadora, pero evidentemente dentro del pacto no tienen una voluntad tan potente como para retrotraer ningún tipo de decisiones. Al final allí mandan. Pero por parte del Partido Socialista se tendría que decir algo, oye, porque eso yo creo que históricamente, ¿no? Yo creo que en la política en España se supone que el que apoya al gobierno es el que además siempre le condiciona, pero sí, aquí no. Pero no solo el que apoya o no apoye, es que, oye, es denigrante que yo le quito a usted las áreas durante un par de días porque quiero mirar un expediente. Sí. Y después le repongo en el cargo. Es una cosa inaudita que se destituya a una consejera y se le vuelva a poner simplemente porque no se le da un expediente que él quería acceder. O sea, cuando el presidente del Cabildo delega las competencias en un consejero, las competencias son del consejero, porque todas las competencias son del alcalde o del presidente del Cabildo hasta que las delega. Cuando se inicia el mandato, se delega esas competencias. Entonces, Guasimara la competente. Don Antonio Morales, aun siendo presidente del Cabildo, no debe meterse en la injerencia de un área que ni siquiera es de su propio partido político, que todavía. Pero es que así, dicta un decreto, la destituye, la vuelve a reponer y aquí no ha pasado nada. Es la oposición quien critica eso, porque es el Partido Socialista quien debería salir a la luz pública y decir, oye, esta situación cuanto menos reprochable. Pero allí no pasa nada, allí viven al son y al mandato de lo que diga Antonio. Entonces, pues bueno, así estamos en el Cabildo. Y ahora ha aparecido lo del tema de deporte. Sí, hay unas denuncias al parecer en Fiscalía con el tema de deportes y bueno, vamos a ver cómo acaba eso. Es verdad que, para que vea que cuando decíamos antes de que nosotros abusamos de la vía jurisdiccional, penal, nosotros todavía no hemos interpuesto determinadas acciones penales precisamente y otros sí. O sea, en el tema de deportes, al parecer es la jefa de servicio, una propia funcionaria, la que acude a la Fiscalía Anticorrupción y dice, oiga, que el consejero de deportes y de turismo, que estaba confundiendo la situación, es el de turismo, la jefa de servicio, quien acude a la Fiscalía. Entonces, al parecer ahora son demandas que tenemos en Fiscalía, que nosotros no hemos presentado, pero que sí estaremos atentos y a lo mejor no descartamos personarnos para ver qué ha ocurrido en las gestiones de esa área, porque al parecer el consejero de turismo ha usado indebidamente determinadas partidas y dinero para fines. Cuando una persona se siente que es la que gestiona y piensa que se ha vulnerado sus obligaciones y derechos, claro. Oye, que esto va a saltar y al que se van a llevar por delante, como siempre, claro, al trabajador, al funcionario, sí, al funcionario de turno. Sí, sí. Y yo lo veo correcto que se blinden así. Sí, y debería haber más medidas así. Los políticos a veces están en manos de lo que informan los técnicos. Cuando te sales del guión precisamente de los informes técnicos jurídicos, cuando te metes en el problema. Si hay una funcionaria que dice que hay un consejero actuando arbitrariamente, sin ningún tipo de criterio, salvo el suyo y no el de los técnicos, es cuando hay que preocuparse. Así que veremos en qué acaba todo eso. La verdad que yo no me voy a aventurar a decir nada al respecto porque no he visto todavía ni la denuncia ni ningún tipo de prueba, pero evidentemente está en Fiscalía y veremos cómo acaba. Ahora parece ser que el señor Morales se ha enterado de la política, por lo menos la situación de la migración en Gran Canaria. Sí. Ahora le voy a pasar la voz al señor Sánchez. Sí, es tremendo, porque si la gente supiera la cantidad de subvenciones que destina el Cabildo de Gran Canaria fuera de esta isla, para empezar, para hablar de una situación migratoria que poco tiene que ver con las subvenciones, pero cuando vemos que el Cabildo destina millones de euros al Sáhara, millones, no hablamos de tal, nosotros no somos el Ministerio de Asuntos Exteriores como para estar enviando millones de euros al Sáhara. Vemos que la situación del Sáhara, todos los plenos del Cabildo, tenemos al señor Carmelo Ramírez diciendo de que el Estado marroquí es genocida, de que ha pasado un altercado tremendo con el tema del campo de refugiados del Sáhara, hablando del derecho de autodeterminación del Sáhara, y podemos estar más o menos de acuerdo con su discurso, pero el Cabildo no es competente para eso. Nosotros a niveles internacionales podremos hacer mociones meramente declarativas, pero no mojarnos tanto como para estar financiando estas guerras personales del señor Carmelo Ramírez, que es la que estamos financiando desde el Ayuntamiento de Telde.
Yo en cierta manera puedo, y lo digo personalmente, coincido en cierta manera con la versión política de incluso a lo mejor del Frente Polisario. Y podrías decir, bueno, es verdad que aquí pasa una situación anómala, irregular, y se está vulnerando, digamos, determinadas directivas de la ONU, y que tendrían a lo mejor un derecho de autodeterminación o referéndum que llevan años intentando luchar por ello. Pero lo que no podemos hacer desde el Cabildo de Gran Canaria es financiar esta guerra. Entonces, y desde el Cabildo de Gran Canaria se están mandando millones, no 10.000 o 20.000 euros de subvención, millones de euros. Es tremendo que Pedro Quevedo vaya a negociar el descuento para aviones y sobre la marcha diga, oiga, y 1 millón de euros que vamos a comprar gofio para el Sáhara. Y decir, 1 millón de euros en una negociación estatal, en vez de pedir cosas para Telde, para Mogán, para Moya, para Firga, lo pedimos para el Sáhara. Y entonces vemos el plan de subvenciones del Cabildo y yo no lo entiendo. Tenemos subvenciones para Argelia, para el Sáhara, para Camboya, para Vietnam, para la India, para Senegal, pero hay más de 20 países que reciben subvenciones, como si fuéramos... Entonces aquí cualquiera monta una ONG, le dan 60.000 euros y vete tú a fiscalizar esa oposición, porque esa subvención, porque se la llevan fuera de esta isla y no la podemos controlar. Entonces yo lo cuento y hasta amigos míos me decían, eso no puede ser, Daniel, has tenido que leer mal y tengo que traer los decretos y el listado es tan grande que la gente no se cree que nosotros desviemos millones de euros desde el Cabildo Gran Canaria. Y yo cuando entré en política, reitero, pensé que íbamos a hablar más de Valsequillo y de Moya y no tanto de Palestina o del Sáhara, pero es la realidad de esta isla. ¿Parece ciencia ficción? ¿Cómo? ¿Parece ciencia ficción? Es ciencia ficción, pero es la pura realidad, que la realidad supera la ciencia ficción, porque jamás alguien pensaría de que pudiéramos derivar tanto dinero público de esta isla. Para eso está el Ministerio de Asuntos Exteriores, que decida, porque es una competencia estatal. Entonces decir qué país, por solidaridad, podemos ayudar. Teníamos el mismo problema hace años en Telde. Antes de que hubiera un plan de ajuste se daba determinado dinero. Yo recuerdo que desde Ciuca en el año 2003 ya se criticaba la cantidad de subvenciones que se daban para Cuba y decía, ¿cómo es posible que desde el Ayuntamiento de Telde, que podrá tener más o menos dinero, pero estaba en una situación a lo mejor no tan mala como recientemente, pero comprábamos las unidades epidemiológicas en Batabanó, repuestos para ambulancias en Cuba, y yo decía, pues no le veo el sentido. La ciudadanía dirá, oiga, para eso están los ministerios estatales que envían las ayudas, pero nosotros somos un pequeño ayuntamiento. Los impuestos de los teldenses no pueden ser destinados para pagar determinada, aunque sea por solidaridad, no podemos, y más en esta situación. Pues vemos que esta situación es tan tremenda la que tenemos en esta isla, con una crisis social, turística y comercial, que cómo es posible que el Cabildo pida créditos para seguir mandando dinero fuera. Algo raro tiene que haber ahí. Entonces, en eso estoy yo, intentando investigar este tipo de subvenciones, porque no me creo este discurso. Hay una foto, ¿no? Y la foto tenemos que cuando empieza esta crisis migratoria y empieza a llegar cayucos y pateras a Canarias, y especialmente a Gran Canaria, y se empieza a amontonar personas en el muelle de Arguinín. Cuando ya la situación es insoportable, la señora alcaldesa del municipio de Mogán, pues no alza la voz, sino pone los puntos sobre la I y subraya en negrita, esto es inhumano lo que está pasando en mi municipio, esto es inhumano lo que están haciendo con estas personas, y no se puede soportar esto que se está llevando a cabo con estas personas, humanamente. Ahí le sacan pues de todo, xenófoba, racista y un largo etc. Bien, pero la situación es esa, y no dejan que se acerquen a que podamos vivir qué es lo que estaba pasando en ese muelle, sino a distancia, ¿vale? Bien, pero yo no vi por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, y ahora no estamos viendo que se estén pronunciando, ahora que se han desalojado el muelle de Arguiní, pero cuando estaba la crisis, cuando hemos visto un ministro de Inmigración que ha ignorado y ha insultado a los canarios, cuando vemos una serie de ministros entre Malaca y otros más, el señor Ábalos, que han pasado totalmente de Canarias. La única que se pronunciaba y para mí molestó fue la alcaldesa de Mogán. Sí, Onalia, es verdad que es una persona bastante combativa e hizo valer eso. Yo es verdad que he visto declaraciones totalmente absurdas, sobre todo de miembros del gobierno de Canarias, de Podemos. Como no, Podemos, como si siempre, se posiciona con el lado del que no debe. O sea, es tremendo, pero en todo, estatal, local, y ahora hemos visto dirigentes autonómicos de Podemos diciendo pues eso, que esto es xenofobia, simplemente porque ella intenta defender su municipio. Es una alcaldesa que está viendo cómo se arruina su municipio, pero que se arruina. Y primero que criticó una situación inhumana porque la ley no permite que inmigrantes estén más de 72 horas retenidos. Después escuchamos la absurdez diciendo que es que estaban ahí voluntariamente, cuando veían que estaban acordonados y estaban, ¿cómo van a estar voluntariamente ahí? Los estaban amontonando para no dejarlos que vayan a la península y ya sea con fines médicos o no, los tenían retenidos.
Y Gran Canaria no es que sea una cárcel, lo que no puede ser es un salón donde depositar a todos los inmigrantes. Eso sí que es, en cierta manera, xenofobia, mantenerlos en un rincón para que no se esparzan por la península. Eso sí que me parece más xenófobo que la alcaldesa, que lo que critica a la alcaldesa es que se usen instalaciones turísticas para albergar inmigrantes. Pues crea campamentos, crean albergues, coge casas, alquila, gástate el dinero en otras cosas, pero no en centros turísticos. Y eso yo sí lo defiendo, porque eso no es xenofobia, eso es intentar mantener nosotros no solo nuestra economía, sino la estabilidad y la paz social dentro de un municipio. No se puede coger a 20.000 inmigrantes e intentar integrarlos en 24 horas en un municipio, sobre todo tan reducido como es Arguineguín. Y es lo que han hecho. Entonces después hay altercados, hay violencia, hay inseguridad y se está rompiendo la paz social. Y encima se le acusa a los vecinos de Mogán de favorecer, porque hemos visto cómo Antonio Morales hace declaraciones diciendo de que le preocupa estos ataques xenófobos. Y digo, ¿en serio en estos momentos, en vez de posicionarte con el Gran Canario, te vas a posicionar con la parte de la migración violenta? Porque hay una parte de la inmigración que, aunque sea ilegal, no produce ese tipo de... Pero por eso no ha alzado la voz los Gran Canarios. No, jamás he visto. La voz que se está alzando es porque se está sintiendo inseguro y porque ha habido unos focos de violencia por parte de una serie de personas inmigrantes. Las personas que son violentas no pueden tener cabida. O sea, legales o ilegales, no pueden tener cabida. Pero claro, parece que para los ojos de determinados partidos, como Podemos, da igual si son violentos, legales, ilegales. Mientras sean inmigrantes, a ellos les da igual. Está en su discurso y es cuadriculado. Ellos saben perfectamente que van con esas banderas de la inmigración y de otras banderas que quieren acogerla porque creen que es su foco de votos. Así que van con ese discurso absurdo y equivocado de dejar de lado al Gran Canario para intentar favorecer eso. Yo no tengo ningún tipo de reparo en decirlo. A mí me es totalmente igual el color de piel de una persona. Yo intento proteger los derechos humanos, intento preocuparme por la situación social y turística y económica de mis vecinos. Y por eso me preocupa. Y esta situación no pinta nada bien. Y el Estado encima los tiene retenidos aquí. Ignora Canarias, nos insulta, después vendrán a las campañas electorales los ministros que ahora parece que no se atreven a acercarse, los que mienten diciendo que están voluntariamente aquí, que iban a desmontar el campamento Arguineguín en 24 horas, el delegado del gobierno, que es una marioneta que tiene ahí Pedro Sánchez a saber para qué. Entonces, el que quiera seguir apostando por este tipo de políticas, pues nada, que siga votando lo mismo. Yo, sinceramente, estoy bastante descontento. Pero hay una situación que todavía se agrava más, porque hemos hablado de esta crisis sanitaria, hemos hablado de esta situación, de esta crisis también migratoria, pero hay una crisis económica, donde el pequeño, mediano empresario y el gran empresario, pues se está preocupando, porque esto no se está viendo esto de la luz al final del túnel, es que el túnel se está haciendo el gollete del embudo. Es un problema de números al final, demasiadas personas, cuando se dice eso, que hay demasiadas personas, hay mucha gente que me hacía un símil como diciendo, ¿está usted a favor de que se visite el Roque Nulo por parte y que se haga acampadas allí? Entonces, ¿puedo decir? Pues bueno, pero con un número limitado. ¿Puedo meter a 10 personas? Sí. ¿Puedo meter a 100? Sí. ¿Te parece bien que meta 10.000 personas en una zona de espacio natural protegido? ¿Qué va a decir? Pues no, evidentemente. Lo mismo pasa. ¿Alguien está de acuerdo con que alguien salga de su país buscando algo mejor? Pues claro que todo el mundo apoyamos ese tipo, por solidaridad y por empatía como ser humano, siempre apoyas ese tipo de situaciones. Todos hemos visto cómo Gran Canaria se acercan a las inmigraciones, no solo a ayudar en las pateras, sino dando comida y bebida precisamente a esta gente que lo está pasando mal. Lo que no podemos es dejar que determinados políticos autonómicos y estatales permitan que esta situación continúe y nos marginen, porque nos están tratando eso. La gente de Ceuta y Melilla se quejó en su momento de eso, de que no se les echaba una ayuda con la avalancha migratoria. Y ahora nos está pasando a nosotros, y no sé si porque estamos más alejados o no, pero esto lo que hace es fomentar el insularismo. Mucha gente dice, pues si somos españoles espero que nos traten como tales, y pongan medidas, y pongan preocupación, y aquí debería haber un ministro semanalmente viendo esta situación, debería haber un consejo de ministros en esta isla con la crisis que tenemos, y no la hay. Pero parece ser que uno de los discursos hoy de uno de los ministros es que vamos a distribuir a estas personas en el resto de las islas. Sí, esta es la solución, o sea, menos a la península, que parece que a ellos les molesta mucho más que a nosotros, ahora se dividen en las islas, que es lo que digo yo, ahora pretenden que entre las islas nos peleemos para que Tenerife nos diga que no, Fuerteventura que ya tiene muchos y tal, y al final es una pelea entre islas, que es lo que están intentando conseguir. Ya he visto declaraciones de determinados partidos políticos diciendo que le parece muy poco solidario por parte de Tenerife de que no quieran albergar y tal, y digo, no, están desviando el problema. El problema no es que nos lo repartamos en las islas, el problema es que pongan soluciones
precisamente con el gobierno de Marruecos y soluciones económicas para que se puedan repatriar a la península, porque estos inmigrantes no vienen a Gran Canaria a quedarse. La mayoría lo que pretenden es ir a la península, ir a Francia, y es un corredor para llegar, porque la mayoría, además, todos los inmigrantes que dicen que intentan llegar a Francia, porque hay muchos argelinos, muchos marroquíes que intentan llegar a Francia, que es más históricamente un reducto más asentado en Francia. Otra cosa es lo que vaya a opinar el gobierno francés. Claro, eso ya es otro problema, pero lo que nosotros no podemos es decirle, los acotamos en Gran Canaria, que además nosotros, que somos una isla muy pequeña, los acotamos ahí, los guardamos ahí como el que no quiere la cosa, vemos cómo nos arruinamos, vemos cómo nuestros hoteles cerrados, cómo nuestros comercios están cerrados, y encima manteniendo desde el gobierno de Canarias toda esta situación. Es que no podemos, no es que no queramos, no es que no seamos solidarios, es que no podemos. Cuando usted, no sé si lo escuchó, pero sí, seguro que se lo han comentado, cuando usted vio que una ministra le dice en ese control del gobierno que lo que no va a permitir es que intente frenar la entrada de inmigración en Europa a través de Canarias, Europa donde está, Canarias donde está. Sí, nos usan. ¿Cómo se siente? Sí, pues es tremendo, porque hemos visto cómo se dicen esas afirmaciones y nos usan, como diciendo, a través de Canarias vamos a ir, que somos nosotros ahora, un embudo, como bien decías, un filtro para que Europa se sienta más segura. Pero Canarias no es Europa, no somos eso europeos, pretendíamos, digo yo, ¿no? Sí. Geográficamente africano, pero políticamente europeo, o eso pensábamos nosotros, pero al parecer somos europeos para que vengan a veranear, pero cuando vienen problemas ya parece que las islas no les interesa. Lo que no podemos permitir desde como Canarios es que se nos use, que diga, sí, estas islas están muy bien para veranear, pero ahora que son incómodas porque hay muchos inmigrantes, pues los acotamos allí y ya veraneamos en otras zonas. Si nos usan así, tenemos que rebelarnos, ya sea políticamente, socialmente, y eso va a pasar. Entonces, yo no es que esté fomentando la rebelión, pero sí estoy dando un puñetazo encima de la mesa como muchos gran canarios con esta situación. Y siempre culpo a los mismos, a la política nacional, a los mandatarios estatales y autonómicos que están permitiendo eso. Porque Ángel Víctor, que es el presidente del gobierno de Canarias, y es buena persona, porque además lo conocí en el Cabildo, sé que es una persona dialogante y tal, pero creo que tiene que dar la talla, no la está dando. Tiene que dar un puñetazo a la mesa y decir, perdone, yo antes del Partido Socialista soy presidente de mi comunidad y tengo que tender por sus intereses. Pero al parecer, si quieres que te vaya bien dentro del Partido Socialista, pues tienes que callar un poco. Entonces, que permita que sus ministros y Pedro Sánchez hagan lo que quieran mientras desoyen a nuestros vecinos. Pues no estoy de acuerdo. Callar un pocaso va mucho, ¿eh? Sí, yo creo que se está cayendo un pocaso. Y además va a arruinar su carrera política si sigue por este sentido. Y creo que es un político de valía como para que lo sacrifiquen desde estatalmente, que es lo que está pasando, vaya. Porque no creo que nadie, ningún mandatario público a día de hoy pueda sobrevivir a esta situación, políticamente, claro. Don Daniel Rey, ¿usted cree que las políticas que se están desarrollando, se está llevando políticas a cabo para ayudar a los sectores económicos, en este caso al pequeño y mediano empresario? Mire, pues yo no le voy a decir que sí ni que no, porque no lo sé. Yo tampoco voy a hablar de planes estatales, porque la verdad es que el político siempre tiende a intentar hablar de todo como si lo supiera todo. Yo no me veo preparado para decir o cuestionar determinados planes. Yo desde el Cabildo sí sé que no hay esa previsión, porque no los he visto. El plan, son planes los que se crean desde el Cabildo, que es desde lo que lo puedo hablar, porque es la administración que conozco. Yo los planes estatales los veo, no les veo mucho fondo, hay algunos que pueden funcionar más o menos, pero quizás sean otras personas las que tengan que alzar la voz en ese sentido. Yo no voy a cuestionarlos, pero los planes desde el Cabildo son inexistentes. Hemos visto determinadas ayudas, pero una ayuda no es un plan. Cuando tú creas un plan, tienes un problema y creas una estrategia para llegar a un fin. No dar dinero porque sí. Lo que ha hecho el Cabildo es decir, bueno, pues vamos a dar dinero a las murgas, vamos a dar dinero a esta asociación ecologista, vamos a dar dinero aquí y que cada uno escape como pueda. Pero eso no es un plan de escape. Eso es un parche que cuando se acabe el dinero pediremos un crédito para seguir pagando. Eso es falta de ideas. Y por eso decía que desde el Cabildo, cuando un político lleva 40 años en política, como Antonio Morales, que casi desde cuando yo nací ya era alcalde de Agüimes prácticamente, y a día de hoy sigue siendo, es una persona que lleva 40 años viviendo la vida pública, creo que ha agotado toda su vida política y todas sus ideas. Todo lo que él quiso hacer, creo que ya lo ha podido hacer. Entonces, que dé paso a gente nueva, gente con nuevas ideas, con nuevos planes, con nuevos proyectos para esta isla. Es un proyecto político acabado. Y ahora mismo, en una situación de crisis, hemos visto la inacción. Lo que se le va a recordar a Morales es que compró unas mascarillas carísimas a una empresa textil de moda. Es lo único que recuerdo, de decir, bueno, pues vamos a pagar un dineral por mascarillas de Ogadenia, que era una marca textil de moda cálida. Es un auténtico disparate que hemos visto todos que... ¿Y dónde fue a parar esa mascarilla? Porque los gran canarios están
buscando las mascarillas. Sí, bueno, era tan absurda como que esa mascarilla, desde el Cabildo de Gran Canaria, ponían el número de teléfono de la empresa para que fueras a comprarla y que pagabas los gastos de envío. Y yo decía, bueno, es que ahora el Cabildo de Gran Canaria es comercial de una empresa, esto no se ha visto en la vida. Es como si el Cabildo de Gran Canaria anunciara la marca de agua tal y diga, oiga, si quiere usted agua, llame aquí que se la llevan. Y decía, pero bueno, sé que las mascarillas se repartieron entre determinados trabajadores, pero evidentemente fue un dinero destinado para nada. Pero ¿qué trabajadores? Deben ser municipales, cabildicios. Yo no los conozco, la verdad, créame que a día de hoy, con el bombo que se le dio a las mascarillas de Ogadenia, no he visto ni una. Es que esa es la pregunta que se hace a todos los gran canarios. Sí, alguien las tendrá. Se ha comprado una mascarilla, pero ¿dónde están? Sí, ¿dónde estarán? Sí. Marco Aurelio creo que siempre además ha intentado ironizar sobre el tema de las mascarillas fake, que le llamaba, porque era un bulo prácticamente eso que el Cabildo se ponía, porque además es que no se cortan. Hicieron una rueda de prensa diciendo que eran pioneros internacionalmente, o sea que íbamos desde Gran Canaria a abastecer al planeta con este nuevo tejido de las máscaras de Ogadenia. Hoy en día, los que realmente vean esta situación dirán, bueno, es que este señor se intentó reír de nosotros, pero es que él lo hace siempre. O sea, él intenta ser pionero a nivel internacional y dar lecciones de algo que no tiene ni idea. Bien, ha caído la industria del turismo y parece ser que la nueva implantación es la industria de las mascarillas. Sí. O los vuelos, ¿no? Y sobre todo con la demanda que hay. Y ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos seguro que va a ser nuestro mayor cliente, ¿no? Digo, porque como se ha obligado en Estados Unidos a poner la mascarilla, habrá una demanda enorme. Si fuera así, pero lo mismo pasó con lo de los platos. Pero ¿quién todos recordamos mascarilla? Que vino Brad Pitt a esta isla, rodó un par de escenas sobre el Cabildo, sobre la marcha, nota de prensa, inversión. Vamos a crear unos platos tremendos de cine para que toda la industria del cine a nivel internacional se ruede en la isla. Y yo decía, bueno, vamos a meter tantos millones de euros en industria. Realmente los platós de Infecar son adaptados para hacer grandes producciones de Hollywood. Todos nos cuestionamos eso porque sabemos la industria histórica que hay en Estados Unidos y en otros países, como para intentar dar lecciones aquí. De repente, pues nada, metimos un montón de millones de euros y aún esperamos que vengan a rodar películas. Alguien ha construido platos y se siguen construyendo con una inversión tremenda de millones de euros desde el Cabildo de Gran Canaria y aún seguimos esperando que vengan las grandes producciones de Hollywood aquí, si es que vienen algún día. Entonces, todo lo que hace el Cabildo es bombo y publicidad. Pero vamos a ver, don Daniel, ¿usted no cree que cuando hay que hacer una inversión primero tiene que tener una demanda? ¿Dónde está ese contrato con esas productoras? Claro, no existe. Simplemente el contacto de decir, bueno, vamos a montar esto y ya vendrán. Porque nadie ha visto ningún precontrato, ningún acuerdo con productoras de decir, oiga, se va a rodar aquí determinadas producciones. Que sabemos que por el atractivo de nuestro paisaje y por este clima continental que tenemos nosotros, que puede llover en zonas de cumbre y hacer un sol tremendo en la costa, y esta gran diversidad ecológica que tenemos nosotros en nuestra isla, pues es verdad que es atractiva. Y para las producciones y para los exteriores de las películas. Pero eso no significa que vengan a venir. Es que es lo que usted dice. Como cualquier persona razonable dirá, pues para ello tendré que tener alguna demanda y alguna oferta que pueda abastecerse mutuamente, ¿no? Sí. Oye, para hacer un estadio de fútbol primero tendré que tener un equipo, ¿no? Un equipo, sí. Yo, ¿no? Y a gente que le gusta el fútbol, claro. Digo, pues no sé. Sí. Esto es como se suele decir, ¿no? Empezar la casa por el tejado, ¿no? Empezar la casa por el tejado es muy de falta de previsión, lo que hemos dicho siempre del Cabildo. Es decir, vamos a hacer esto, hacemos un bombo y platillo de todo esto, que en eso sí es experto el Cabildo, en gastarse el dinero, en publicidad y en dar bombo a todas sus noticias. No sé cuántas entrevistas, pero el otro día un partido político de la oposición sacaba el número de veces que había salido Antonio Morales en prensa y era tremendo. O sea que digo, es tremendo. De los 365 días al año ha salido en 200 portadas, pero es una cosa de loco. En la vida se había visto esta campaña de publicidad. Pero no es porque está trabajando. Sí, podrá ser porque se le da audiencia, pero yo lo que digo es que cuando se le pregunta algo en el pleno al cabildo, al presidente, muchas veces lo deriva al consejero para que responda la respuesta al consejero porque no tiene ni idea. Y yo ya me he dado cuenta. Yo después de 6 años en el cabildo siempre lo miro y digo, no se ha leído el expediente, no tiene ni idea. En Amurga, él siempre repite las mismas cosas porque no se ha leído ni siquiera el expediente más polémico que ha podido tener en los años del Cabildo de Gran Canaria. Y yo veo cómo lo delegan consejero y digo, ¿quiere que responda a Pedro Justo? ¿Quiere que responda a Teodoro? Pero él siempre repite lo mismo de, está impoluto el expediente y cierra la página. Y digo yo, repite las consignas, pero es lógico, una persona que se dedica tanto al acto público no le queda tiempo para leerse el expediente administrativo. Y si uno no se lee el expediente administrativo, no sabe qué está pasando en su administración pública. Y yo tendré mis más y mis menos con determinados políticos, pero he tenido
muchos peros con determinados políticos, pero por lo menos eran estudiosos y se leían sus expedientes y tenían un conocimiento de la administración que ellos gobernaban tremendo. Y Antonio Morales no es el caso. ¿Está decepcionado de cómo se lleva la política en el Cabildo Insular de Gran Canaria? Hombre, claro, sí, totalmente, vaya. Yo además, cuando aterricé en el Cabildo, conocí al presidente por su gestión en Agüimes y todos teníamos cierta expectativa de decir, oye, vamos a dar una oportunidad a alguien que viene con cierta trayectoria de ser alcalde en su municipio, que ya había pasado con José Manuel Soria, y las expectativas, pues bueno, fueron las que fueron, y entonces decían, bueno, vamos a intentarlo con un alcalde que lleva tantos años detrás de gestión. Y para mí sí fue decepcionante, porque me encontré una persona muy cerrada, poco abierta, muy sectaria, muy poco dialogante con la oposición, con el trato personal. Entonces, es verdad que sí, decepcionante. No puedo decir que todo sea negativo, no soy tan cuadriculado. Sé que habrá intentado hacer lo mejor posible determinadas cosas, pero sí creo que le ha quedado grande la gestión cabildicia. Y quizás como gestor municipal sí pudiera tener más éxitos, pero como cabildicio la falta de conocimientos turísticos, esta precariedad y estas limosnas que da a través de planes de subvenciones no nos llevan a ningún lado. Así que si me pregunta a nivel personal si estoy decepcionado, claro, como cualquier tendencia con su municipio ahora mismo también, con este gobierno, pues dirá, pues decepcionado, ¿cómo se está llevando Telde? Pues decepcionado, yo como vecino de Telde y como vecino de esta isla, decepcionado con ambas gestiones, sí. Por lo cual la valoración de la política municipal de Telde, cero patatero. Sí, claro. Yo me atrevo a decir algo más. Es evidente que Ciuca ha tenido sus más y sus menos con Nueva Canarias, y históricamente siempre ha habido una rivalidad y siempre determinadas disputas con ese partido. Pero yo a día de hoy prefiero a la alcaldesa anterior. Así de duro. O sea, yo entiendo al vecino que esté esperando el cambio de mando, porque con esta gestión, Héctor Suárez, no sé en qué país vive, pero no podemos coger a novatos y ponerlos en las concejalías más importantes, como está pasando en urbanismo. Hemos cogido a una novata políticamente, y la hemos metido en la concejalía más importante, a lo mejor junto con Hacienda de este municipio, para que dé bandazos. El alcalde igualmente se le va a pasar a la historia por pasar por el alcalde de una emergencia sanitaria en el que no ha dado la talla. Yo creo que son nuestros portavoces y nuestros concejales de Telde quienes están más capacitados para hablar del tema, pero yo a nivel personal sí me encuentro decepcionado y sin mando. También es un gobierno que se fraguó en horas. Cuando uno forma un gobierno, intentas buscar alianzas ideológicas y planificas un plan. Cuando se intentó hacer alcalde Alejandro Ramos, pues hubieron horas de trabajo intentando articular un proyecto en común. Y se llegaron determinados acuerdos, otras veces no estábamos tan de acuerdo, pero entre varias formaciones. Pero cuando se fragua un gobierno en un par de horas a la desesperada, que fue lo que pasó, nos reunimos 3 partidos y a lo loco firmamos un documento y te hacemos alcalde y ya miramos cómo lo gestionamos, al final ves que algunas áreas del Ayuntamiento de Telde sí funcionan y otras no. Pero lo que no funciona es la presidencia, en mi opinión. Don Daniel, ha sido un placer tenerlo en esta casa y acercarnos a la actualidad de la política de Gran Canaria. Y hemos terminado con la política municipal. Sí, de casualidad, pero sí. Pero sí me ha encantado hablar, Antonio, la verdad que sí. Ha sido un placer. Igualmente. Agradecerle y esperemos que vuelva nuevamente por esta casa, porque tenemos que seguir analizando la política que se está llevando a cabo en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Bueno, la que dice que se está llevando a cabo. Porque una cosa es lo que nos venden los titulares de prensa y la foto, y otra cosa es la gestión que usted conoce. Sí, estaré por aquí, seguro que me... Le agradecemos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues cerramos esta entrevista con el consejero en el Cabildo Insular de Gran Canaria de la formación política Ciuca, Ciudadanos por el Cambio. Fíjese usted por dónde. La gestión que se ha llevado en el Cabildo Insular de Gran Canaria. Ustedes habrán visto sorprendido, ¿no? Bueno, muchos de ustedes preguntan si actualmente hay gobierno en Gran Canaria. Ahora parece ser que el señor Morales se ha dado cuenta de que ha habido una crisis migratoria, de que la ciudadanía de Gran Canaria está protestando por esos focos que ha habido de violencia, y ahora se va a posicionar al lado de los gran canarios y le va a decir al señor Sánchez, oye, pero mientras estuvieron los ministros aquí no apareció, yo no sé dónde ha estado, y mientras había una pandemia donde había que dar respuesta a la ciudadanía, ha sido los alcaldes y alcaldesas de los municipios. El representante del Cabildo tampoco se lo ha esperado, ¿eh? Señores, les dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV. Muchas gracias por estar un día más compartiendo este tiempo de información.